Para mí no hay democracia si no hay conflicto. Una democracia sin conflicto es una democracia realmente formal, ¿no? Entonces, cuando cuestionamos la formalidad de la democracia, hay que animarse y arriesgar también a pensar, digamos, a algunas categorías que en general no son bien vistas o no son políticamente correctas. Sobre todo en estos años en los que cundió muy fuerte la idea de que esa forma de llamar al conflicto en nuestro país, la grieta, pasó a ser un concepto, digamos, negativo, ¿no? De alguna manera se supone que el gobierno hoy en el poder, la alianza hoy en el gobierno, entre otras cosas, lo que prometió como eslogan de campaña fue justamente hacer de este país un país sin grietas, ¿no? Como si fuese tan fácil suturar, no conflictos históricos, sino suturar al ser humano, ¿no? Porque digo, lo conflictivo tiene que ver con esa fragmentación que nos constituye, ¿sí? Obviamente hay algo del conflicto que hay que entender, que hay que diseminar, ¿no? Que hay que desplegar, porque no es fácil, o sea, es molesto. Hablar de conflicto es molesto con uno mismo, porque el conflicto de algún modo te invade, te lleva puesto, te molesta. No sé, a mí últimamente me molesta más que el conflicto, lo contrario, la supuesta paz social a la que se llega disolviendo las partes del conflicto, ¿no? Habría como una primera pregunta, si quieren, filosófica ahí, que es ¿en qué sentido o qué es más importante en términos de realidad social? Si pensar una sociedad en la que se puedan desplegar sus diferencias, aunque en ese despliegue se genere un conflicto permanente. ¿Qué otra cosa es la democracia? Si no esas diferencias en conflicto o en pugna permanente, donde justamente pueden desplegar cada una de las partes su singularidad y la singularidad de uno va a chocar permanentemente con la singularidad del otro. O, del otro lado, ¿no? Esta especie como de intento de buscar una especie de unidad, qué palabra difícil también porque, digamos, hay diferentes formas en términos sociales de pensar la unidad, ¿no? Veámoslo en lo chiquito, veámoslo en lo familiar. ¿Qué significa unidad? Una familia, 5 integrantes. Papá, mamá, ¿no? 3 hijes. Ahí 5 personas, ¿sí? Unidad, diversidad, hay conflicto, no hay conflicto. ¿Dónde nos vamos de vacaciones? ¿Quién decide, no? Si es democracia, ¿cómo se decide? ¿Cómo se resuelve democráticamente las diferencias? Porque evidentemente no va a haber semejanza, salvo, ¿no?, que te regalen un viaje imposible de un mes, no sé, a donde quieran, con todo pago. Digo, el que está en desacuerdo, nada, tiene problemas. Pero en general, digamos, en esas decisiones, o más chicos, si quieren, ¿qué comemos? ¿Qué cenamos hoy? Y en algún punto lo que uno ve ahí es cómo se van, digamos, desplegando relaciones de poder. En lo chiquito, en una familia. Imagínense en una sociedad. Una especie de espejo micro-macro, ¿no? Donde en definitiva, cuando hablamos de unidad, ¿de qué hablamos? ¿De la posibilidad de un consenso entre todos los integrantes? ¿Alguno de nosotros, de los que estamos acá, ha logrado en su hogar alguna vez un consenso libre y absoluto para decidir qué mierda cenamos a la noche? ¿O siempre hay uno que dice, basta, me rompe las pelotas y se va, cocinen lo que se les cante? Otro que dice, hoy se come esto. Otro que dice, ¿querés comer otra cosa? Cocina vos. Donde lo que va determinando después lo que cada noche se cena es fruto de un conflicto, no en el sentido de que quiero reventar al otro, sino de que hay intereses y singularidades con propósitos muy distintos.
Uno está bien, está terminando de ver una serie, justo llega la hora de la serie, bueno, no, ¿qué es más importante? Otro está terminando un trabajo, otro está harto las pelotas de la vida, pero hay que cenar. Pero hoy que tengo una angustia existencial, más si tenés todos los días una angustia existencial y nunca te haces cargo de la cena, ¿no? Pero me parece que, digamos, es interesante ahí, digo, en esta segunda posibilidad, que es, digo, en nombre de la unidad hay dos opciones. O se logra una especie de consenso idílico, donde todas las partes pueden convenir en lo que todos quieren y ceden, conceden y aceptan en función, digamos, de alcanzar una proporcionalidad equitativa del deseo de cada uno. ¿Cuándo? O poder. Alguien siempre se lleva la mejor tajada. Alguien termina imponiéndose sobre el resto. Alguien termina decidiendo porque en ese hogar particular es un hogar, no sé, con fuerte propensión patriarcal, o al revés, con fuerte propensión feminista, o sin propensión. Y entonces son diferentes actores que en diferentes momentos terminan de algún modo haciendo pasar como consenso lo que es su decisión. Es muy difícil pensar una democracia en términos de la satisfacción del deseo de todas las partes. Diríamos que, en términos ideales, ese sería el objetivo de la democracia. Separemos dos instancias. Cuando hablamos de democracia, hablamos al mismo tiempo de dos categorías en tensión. Una, fácil, la democracia institucional. ¿Qué es la democracia? Un sistema político que tiene sus formas, sus diferencias, democracia parlamentaria, democracia presidencial. No es lo mismo la forma en que está institucionalizada la democracia en Argentina que en Chile, que en Brasil, que en Estados Unidos, donde hay voto obligatorio, voto optativo, ¿sí? Wikipedia básico, definiciones de democracia, formas de democracia. Ahora, esa democracia es una democracia institucional. Ahora, otra cosa, y acá aparece el otro, ese gran pensador impolítico que es Derrida, de quien tampoco tenemos un libro sobre la política, y sin embargo toda su lectura sobre la política, miren dónde está, en su libro que yo más amo, rojo, llamado Políticas de la Amistad. Ah, pero dice políticas, sí, pero de la amistad. ¿De qué habla Derrida? De quiénes son mis amigos y quiénes son mis enemigos. Eso no es política, ja. Esa es la naturaleza de lo político. Si quieren, empecemos a separar, en alguna otra clase la hemos hecho, la política de lo político. Ahora vuelvo, porque explico lo que iba a decir. Separemos la política institucional, prácticas e instituciones, o sea, la democracia institucional, de lo político. En este caso, de la democracia como apertura, de la democracia como hospitalidad, de la democracia como deconstrucción, de la democracia como una forma, una voluntad de apertura permanente, de ampliación de derechos, y si hay que resumirlo en una palabra, la democracia como la vocación irrecusable por el otro. O sea, ¿qué es ser democrático? Priorizar al otro, la otredad, lo que no cuaja, lo que queda fuera, lo que padece, lo que está excluido, lo marginado.
democracia significa el tránsito permanente que el ser humano realiza por seguir visibilizando cada vez las nuevas exclusiones. ¿Cómo nuevas exclusiones? Sí, nuevas por dos motivos. Primero, porque son exclusiones que pueden ser materialmente nuevas en un mundo que materialmente está transformándose. Entonces aparecen situaciones inéditas para otras épocas. Pero nuevas porque históricamente estuvieron invisibilizadas. Lo dijimos la última clase. Se está democratizando la sexualidad. Se está democratizando el género. Que se esté democratizando el género no significa que no existía la mujer o que no existía la ambigüedad identitaria o la indeterminación sexual. Significa que en un avance democratizador, lo que en otros tiempos no se visualizaba como sujeto de sujeción, hoy sí. Y en términos democráticos, en esta segunda democracia, que es más abstracta, vocacional, si me permiten, más incondicional, la llama Derrida, incalculable. ¿Por qué todo eso? Porque esta segunda democracia está siempre buscando no defender los derechos de los que hoy asumimos que no tienen derechos. Porque ya está, nos dimos cuenta. Qué bueno, tardó un poco la humanidad en darse cuenta de la sujeción de la mujer, ¿no? Tardó un poco. Falta un montón, seguro. Ya está visualizado. Les pregunto, dice la democracia radical. No de la UCR, de la radicalizada. ¿A quién no visualizamos hoy como posibles excluidos? Por eso, ¿sí? ¿A quién no? ¿A quién todavía no? ¿Cómo a quién todavía no? Y a todos, y vivimos en una sociedad democrática. No. Justamente en esta segunda forma de pensar la democracia, que entra en tensión con la democracia institucional, esa primera democracia institucional se vuelve una democracia aferrada a la legislación existente. La legislación existente establece igualdad de derechos y autonomía jurídica para todos los ciudadanos de este país. ¿Y quién no? ¿Cómo quién no? Es un país democrático. Bueno, lo que la democracia incondicional, esta segunda forma de pensar la democracia, nos trae de novedad es, tenemos la exigencia ética de pensar, aunque no lo veamos, quiénes son hoy los que están afuera. O sea, quién es el otro. Porque es un movimiento infinito, les diría. Donde cada vez que visualizamos una otredad hasta hoy invisibilizada, esa otredad pasa a incorporarse como sujeto de derecho. Ahora, es un gran ejemplo el de la ley de identidad de género, porque convergen como tres actores ahí. Los conservadores que quieren volver a una idea más tradicional de la naturaleza y diríamos antidemocrática. Porque ahí se visualiza en este segundo sentido de la democracia la reacción contra la apertura y el cambio. Tenemos un segundo actor que es, y esto es muy interesante, la polémica permanente que uno vive, que es la política a través de la promulgación de leyes puede democratizar a la sociedad. ¿Puede? ¿Puede de modo absoluto? ¿Puede con restricciones? ¿Alcanza? ¿No alcanza?
mirá, me parece que si comparamos la sociedad argentina de hoy con la sociedad argentina de hace 50 años, la política, a través de sus legislaciones, ha ido generando una democratización en algunos aspectos y en otros no. Pero alcanza, queda como abierta esa pregunta, o no supone siempre el ejercicio institucional de la democracia la promoción de un límite y por lo tanto de nuevas exclusiones. Evidentemente la ley de identidad de género fue muy inclusiva, pero también dejó muchos afuera. Y la ley de matrimonio igualitario fue muy inclusiva y democratizó en un lugar histórico para la Argentina la identidad sexual, pero también dejó a muchos afuera. ¿Por qué? Porque hay un otro siempre que no cuaja en las determinaciones institucionales. Porque como dijimos en aquella oportunidad cuando vimos este tema, la ley de matrimonio igualitario permite que el Estado, de nuevo, institucionalmente, apruebe el casamiento de personas no necesariamente heterosexuales, con lo cual habilita institucionalmente el matrimonio por fuera de la heteronormatividad, hasta que alguien desde su otredad puede decir, perdón, no, el matrimonio es heteronormativo. Porque aunque nos casemos dos personas del mismo género, la forma en que está pensado el matrimonio como una forma, digamos, monogámica, una forma que tiene que llevar a la juridicidad el vínculo afectivo, supone una especie de encorsetamiento del amor que es contra lo que uno muchas veces quiere pelearse. Aquellos que abogan por un amor revolucionario y que construyen su identidad en términos afectivos contra las normativas vinculares tradicionales, les da exactamente lo mismo que el matrimonio sea heterosexual o igualitario. El problema es otro, el matrimonio. Y tener que avenirse en un formato, digamos, jurídico institucional al vínculo con el otro. Ahí hay un conflicto entre lo que es, de nuevo, la democracia institucional, que cuando se instituye pone límites, pero la naturaleza de lo democrático es estar permanentemente visualizando quién quedó afuera del límite. Por eso, mi novio, Derrida, dice que la democracia siempre está por venir, dice él, separado. Siempre está por venir. O sea, nunca podemos asumir que hay una democracia realizada, porque si hay una democracia realizada, lo que estamos de algún modo sentenciando es que muchos quedaron afuera. El tema es quién queda afuera. Bueno, está muy bien. Ahora vamos a ese aspecto que es otro dilema de la democracia, que tiene que ver con la democracia política o la democracia social. Pero tomo lo primero que dijiste, que está muy bien. Tomo la primera parte que está muy bien, y ahora vamos a eso. Que es, digamos, visualizar la democracia institucional como democracia realizada es no visualizar quiénes son los que hoy están afuera. Por eso para Derrida la democracia está siempre por venir. Significa que uno tiene que estar todo el tiempo repensando
resignificando la frontera. ¿Quién está fuera? Y es más, para el modo en que trabaja una filosofía como la de Derrida, que es la que estamos exponiendo, de un corte más deconstruccionista, deconstructivo, el que está fuera, al no ser visualizado, la reacción que tenemos cuando promovemos su presencia es, déjate de joder. ¿Qué es lo que pasa con el feminismo? Todavía con el feminismo pasa que cuando uno dice que la mujer en este país es una ciudadana de segunda, te dicen, déjate de joder. ¿Por qué déjate de joder? Porque vota como cualquiera. Tomemos el ejemplo del joven. En un sistema capitalista con una democracia como la nuestra, el voto del obrero vale lo mismo que el voto del empresario. Y valen lo mismo. Y uno dice, déjate de joder. Porque ahí, en nombre de la igualación política y jurídica, lo que no se resuelve es la desigualdad social. La pregunta que queda abierta es, ¿la democracia solamente está circunscripta a la igualación jurídico-política? ¿O la democracia, en esto que muy bien plantea, piensen que Derrida en los 90 escribió un libro que se llama Espectros de Marx, que en el momento en el que nadie apostaba, parecía la muerte final del marxismo con la caída del muro y todo eso, sale a defender justamente el carácter espectral, ¿sí?, de Marx. No lo entierren, dice Derrida, a Marx, no lo entierren, porque es un fantasma y los fantasmas no se entierran, nos asedian. Y un poco lo que escuchamos recién en el joven, ¿no? Digo, repensar hasta qué punto, dos ejemplos que parecen venir desde lugares distintos, hasta qué punto vivimos una democracia realizada en un sistema económico con desigualdad social y hasta qué punto vivimos una democracia realizada en una sociedad donde, yo sé que es discutible, la mujer no es dueña de su propio cuerpo, como mínimo. Entonces hay una diferenciación. ¿Qué te dicen? Déjate de joder. Pero a las dos te dicen déjate de joder, ¿eh? A la del obrero peor. O sea, el voto vale lo mismo. Lo loco es que el argumento depende del lugar desde el que uno se pare, evidentemente. Si hay pluralismo, el pluralismo debe sostenerse, aunque algunas de las posiciones cuestionen justamente quién define la pluralidad. Porque el pluralismo no es que cada uno piense distinto. El pluralismo es que también puedan irrumpir propuestas que cuestionen quién define lo que es la pluralidad. Quien se mete con el criterio que está por detrás de lo que después se entiende institucionalmente como pluralismo. O sea, quien pone las reglas. La hospitalidad significa mis reglas están abiertas a que puedan ser transformadas. Hospitalidad no significa que yo estoy en mi casa, hogar, oikos, economía. A veces nos olvidamos que la palabra economía viene de casa. Son las leyes que rigen mi hogar. Si la economía son las leyes que rigen mi hogar, significa que la economía está al servicio de lo propio. Pero la democracia está al servicio del otro. Miren qué problema que tenemos. O sea, está al servicio del que visita, del que llega a tu casa. Pero vos estás pensando el orden en función de lo tuyo, de lo propio, de tus propiedades. Y llega el otro, irrumpe. Y obviamente pone en crisis tu paradigma. ¿Qué haces? ¿Lo negás?
Llega el otro y golpea la puerta de tu casa. ¿Le abro o no le abro la puerta? ¿Le abro la puerta o no se la abro? Si no se la abro, lo dejo afuera. Si le abro la puerta al otro, le digo, vení, pasá, sentate acá, come esto, cuidado con la silla, no entres a este lugar, tenés tanto tiempo. O sea, si no le abro la puerta, lo niego. Si le abro la puerta, le exijo que se adapte y que encaje en las reglas que yo pongo. Eso en castellano es, lo niego también. En ambos casos lo niego. Uno dice, bueno, pero el segundo caso es como más polite, yo qué sé, es más copado, porque lo dejas entrar. En el primero lo dejaste afuera. Interesante dilema. En el primero lo dejaste afuera, ok. Pero al dejarlo afuera, no lo tengo muy claro esto, pero lo expreso igual. Al dejarlo afuera, lo reconozco como un otro. Y digo, vos no. Al abrirle la puerta, lo acepto, pero en la medida en que se desotre, o sea, en que pierda su singularidad y se avenga a la reglamentación que yo le exijo. Lo desotro. En las dos lo desotro. Porque al no dejarlo entrar, lo niego como un otro. En ese juego perverso en el que lo niego como un otro reconociéndolo al mismo tiempo, pero lo niego. Y al dejarlo entrar, también lo niego, ¿no? Hay un famoso texto de Sartre, que ahora reeditó, no me acuerdo la editorial, Sex Barral, que se llama Algunas reflexiones sobre la cuestión judía. Un texto que escribe Sartre sobre finales de la Segunda Guerra Mundial, donde es como un texto muy interesante para tratar de entender una de las otredades constituyentes del occidente europeo, que es la figura del judío. Sartre escribe este texto y hace como una radiografía en el capítulo 1 del antisemitismo. Dice, ¿qué es un antisemita? Y explica todo lo que se le juega a quien niega la otredad. El judío europeo, año 44 es el libro, o sea que todavía no estaba constituido el Estado de Israel. Otra forma de pensar la identidad que después muta. Y en esa época hace una radiografía del antisemita y explica el origen de esa discriminación. Termina el capítulo 1 y dice, bueno, ahora que se entendió lo que es un antisemita, vamos a explicar a alguien que es más discriminador que un antisemita. Alguien peor. Me dice, ¿quién? Capítulo 2, el demócrata. Tremendo es el texto. Y dice, ¿por qué? Porque el demócrata acepta al judío en la medida en que se desjudaice, porque lo acepta, es un ser humano como yo, pero que no joda con su particularidad, que cambie su forma de hablar, que no rompa las bolas con el sábado, o sea, que vaya recuperando su humanidad, como, ¿no? Que se vuelva cada vez más ser humano. Entonces, en la medida en que se despoje de su singularidad, nada, es uno como yo. Los negros son como yo, pero son negros. Se tienen que desennegrecer para recuperar lo que tienen de humano. Que no sé por qué creo que, sí sé por qué, pero que ser humano claramente es blanco. El modelo de lo humano, ¿no? Digo, en esa metáfora de cómo al otro se le endilga entonces siempre una particularidad que tiene que desposeer. Entonces llega el otro y lo desposeo y lo acepto como tal. ¿Por qué dice Sartre el demócrata? Porque en definitiva, digo, no sé cuál es peor o mejor. Son dos formas de discriminación. Una es más frontal, la otra está más solapada.
Y la solapada tiene un elemento democrático institucional que es el obrero vota. ¿De qué se quejan? Por algo votan a quien votan. Hubieran votado a otro. O sea, como que hay una especie de, digamos, justificación en la libertad y autonomía que tiene cualquier integrante de la clase obrera para que después se queje de lo que se queja. Ahí hay un conflicto de fondo, que es tratar de entender, digamos, cómo recuperar la otredad. ¿Qué dice Derrida? ¿Qué es la hospitalidad? ¿Abro o no le abro la puerta de mi casa? ¿Saben qué dice Derrida? Dice, la hospitalidad es la ética del desierto. Y en el desierto no hay casas. Hay tiendas. ¿Y saben qué? Las tiendas no tienen puerta. El otro, el extranjero. La figura de la hospitalidad y la figura de la democracia para mí, el extranjero, el otro. ¿Sí? Ahora volvimos, ¿no? En la Argentina vieron que cada tanto vuelve la necesidad de asumirnos que somos un país demasiado condescendiente con los extranjeros y creo que hay otro proyecto dando vuelta para endurecer, ¿no? El acceso de extranjeros a nuestro país. Dice Derrida, en el desierto el otro llega y ¿qué hace? Toma. ¿Por qué? Y porque nada es de nadie en el fondo. Toma, tiene hambre. Ah, bueno, pero si tiene hambre es porque no trabajó. Tiene hambre porque todos somos hambrientos. En el desierto todos tenemos hambre. Si a vos te tocó estar en la tienda de pedo, te tocó hoy de pedo, mañana te va a tocar dar vuelta por el desierto. Porque el desierto aparte no avisa. Tormenta de arena y cagaste. Vieron que la meritocracia es otro de esos categorías como la naturaleza, que cuando te conviene es mérito, cuando no te conviene no es mérito, ¿no? Sobre todo esa meritocracia, a mí la que me mata es la meritocracia familiar, ¿no? Que es como, bueno, yo me merezco el lugar en el que estoy porque mi familia se rompió el lomo para conseguir todo lo que consiguió, trabajó denodadamente. ¿Y vos? No, yo nací. Pero, ¿y vos qué hiciste desde que naciste? Nada, fui un buen hijo. Pero ¿dónde está la meritocracia? Porque si el elemento está directamente proporcional en el esfuerzo y el mérito está en el trabajo que uno hizo, entonces la herencia, ¿qué mierda demuestra? Que estabas de pedo, o sea, naciste de pedo, aparte naciste de pedo. ¿O vos creés que vos elegiste el óvulo y el espermatozoide en el que te hiciste cuerpo y decís, elegí bien? Andaba metafísicamente por el éter y bueno, por suerte esquivé la villa, ¿viste? Y me metí en el cuerpo indicado. Evidentemente, digamos, son categorías que siempre están tratando de autojustificar el lugar de privilegio que uno tiene. El que tiene privilegio va a hacer todo lo posible para justificar su lugar de privilegio. Y cuanto más lo justifique en términos naturales, de normalidad y de todo eso, mejor. El problema es el otro. Pero tiene que ver con el saber, el voto. Esa es una discusión por ahí que pasa por otro lado. Y ahora digo, ahí le doy la palabra a un par que levantaron. Ahora digo, de repente homogenizamos racionalidad en el adulto y lo distinguimos del niño. Pero lo que perdemos es la diversidad de racionalidades que hay en el adulto, donde en realidad hay un montón de racionalidades que quedan afuera. Y les doy el ejemplo más pavo para que se entienda de lo que hablamos. 1868. Rosario. Un bar. Una pulpería. José y Juan están tomando
Ginebra. Por algo dijiste Ginebra. Y uno le dice al otro, ¿no sabes lo que me enteré? ¿Qué? En Europa están están trabajando, están promoviendo que en las próximas elecciones vote la mujer. No, boludo. ¿Cómo va a votar la mujer? Si no le da la cabeza. Si está para otra cosa, tiene que jugar, no, tiene que lavar los platos. Si tiene otra función en esta realidad social, ¿cómo le vas a dar a la mujer si vino para tener hijos? No, no, es un horror, le estás dando lugar a alguien que no vino para eso. Los argumentos, sé que son diferentes, pero en el fondo hay una afinidad que siempre muestra la exclusión de un otro. Es más, si le molesta la de los niños, voy por más. ¿Se entendió, no? Igual. Clarísimo el ejemplo. Voy por más. Me fui a la mierda acá, pero aviso. Pueden votar en algún momento. De acá a unos años. Futuro. ¿Podrán votar los clones? Seres humanos clonados que tienen una función tal vez de, como esa película, ¿vieron esa película genial? La Isla, que es, digamos, como una sociedad de clones que fueron creados por los ricos que han logrado hacer como una fotocopia de sí mismos y entonces los tienen a todos en una isla, que es como más que una isla, es como un lugar cerrado, sin que se den cuenta de que son clones, creyendo que viven una vida normal que es absolutamente ordenada, ¿sí? En realidad les cagué el final, porque la película es al revés, que vos no te das cuenta hasta la mitad de la película que ellos... Bueno, lo lamento. Y entonces, Ewan McGregor y Scarlett Johansson son la parejita que se dan cuenta y cuando salen ven que en realidad los dos son clones de dos ricos que han logrado tener su clon y que, por ejemplo, si yo soy rico y se me pudre el hígado, voy al clon, le extraigo el hígado y entonces, como es un hígado igual al mío, puedo seguir viviendo sanamente por mucho más tiempo. Genial. Menos para el clon. ¿Qué es un clon? ¿Qué es un clon? Un ser humano. ¿Un ser humano? ¿Tienen derecho los clones? Ah, eso es el futuro. Esto es filosofía. Estamos pensando los bordes. ¿Tendrán derecho? ¿Tienen derecho en términos democráticos y ahora disolviendo o, digamos, repensando la democracia no solo en términos electorales, que ya nos dimos cuenta que es un aspecto más, sino en términos de derechos? ¿Tienen derecho los animales? ¿Podemos pensar una legislación? Hace unos meses me hicieron una entrevista por un proyecto que había, no me acuerdo dónde, era muy gracioso porque, ahora me voy a la mierda en serio. Ya la de los clones es poco, pero era así. Me llamaron de una radio porque había un proyecto no sé dónde para promulgar derechos para un determinado tipo de especie animal, pero fue muy gracioso porque digo, ¿qué especie animal? Los gorilas. ¿Tienen derecho los gorilas? Era como la pregunta, ¿viste? Te increpan así. Qué gracioso. Y era muy interesante, ¿no? La discusión acerca de, obviamente,
Cuando Derrida se va de frente con el tema del giro animal, o sea, sus últimos textos incluso apuntan a eso, porque Derrida está todo el tiempo tratando de ver quiénes son hoy los parias, los que no son, los que no encajan en nuestra definición de identidad, los que quedan afuera. Y hay algo más. Es un tema el tema animal, ¿eh? Un tema que, digamos, todavía, fíjense, como con el feminismo, cuando empieza la revuelta feminista, toda la reacción que sigue hoy contra el feminismo, como desde los chistes, vieron que la primera reacción contra el feminismo es desde el humor soez, pedorro, ¿no? Es decir, ahora las mujeres quieren hacer la cosa de la banana. Bueno, con lo animal es lo mismo. Dice, ¿qué? Derecho de animales, dale, discutámoslo comiendo un asado. Porque al no visualizar la cuestión animal como una cuestión seria, se la ningunea, se la disuelve, como para no darle una entidad, porque está perturbando un lugar que uno no quiere soltar. Y sin embargo, no quiero entrar a hacer un debate como antes porque no nos vamos más, pero con lo animal en términos de vida y de lo que es lo viviente, si hacemos filosofía, no hacemos gestión institucional. Estamos pensando cómo organizar una sociedad democrática donde los animales tengan voz y voto. Buenísima también, ¿no? Pero estamos como el planeta de los simios, qué bueno el planeta de los simios. Bueno, digamos, estamos pensando en realidad cómo hay exclusiones de las que no nos hacemos cargo. Derrida habla de la matriz sacrificial de Occidente. Occidente siempre opera a través de una matriz sacrificial. Hay quien queda afuera y está justificada su exclusión, en nombre de la democracia. Porque pone esas fronteras, las impone y disuelve la otredad. Ahora, es muy loco porque la elección es una forma medio, digamos, ambigua, porque cuando vos, en la democracia representativa, vos elegís representantes. Esos representantes, por un lado, se suponen que son soberanos, o sea, que ellos están de algún modo llevando a cabo toda una serie de principios por los que vos lo votaste. Y es como que al mismo tiempo que vos cedés tu soberanía y se la transferís al representante, la perdés. No, bueno, te representa y la perdés. Porque en esa concesión vos, nada, te vas a jugar al fútbol. Podés tener mayor o menor compromiso y mayor o menor control de qué pasa con esa representación, pero no deja de haber representación. Bueno, acá, perdón que me meta con estos temas, pero en Santa Fe un conflicto importante con un voto de un diputado socialista con el tema del aborto, ¿no? No socialista, de la Alianza. Pero donde ahí vos decís, bueno, yo cuando votás una representación y de repente esa representación se resquebraja. Además, es dificilísimo que esa representación pueda cuajar en la singularidad de la totalidad de los representados. Digo, algo que para nosotros funciona naturalmente bien, sin embargo, tiene esos conflictos. Es lo que nos pasó. Vuelvo a lo del aborto. Hoy deben estar discutiendo presupuesto todavía en el Senado, pero cuando uno siente, ¿vieron cuando uno siente como que la política no lo representa? Lo que entra en crisis es justamente eso, porque por ahí en el día a día te haces el pelotudo, te olvidás. Que es muy loco que uno se olvide, porque en definitiva ese hacerse el pelotudo significa que el tiempo que le estás destinando enajenadamente a tu vida cotidiana es consecuencia de decisiones de tus representantes.
Entonces puteás por un montón de cosas que tenés que hacer y no querés, pero no asumís que, digamos, hay un dispositivo que funciona en la medida en que uno decide a quién votar. Meto un quilombo más, decide a quién votar en un marco electoral en el que uno no vota a quien quiere. Ni hablar del balotaje, que es como el reduccionismo absoluto. O sea, tenés que votar a uno o a otro. Imagínense todo lo que se pierde en términos de transferencia de soberanía. Pero no solo el balotaje, que es el extremo. Digo, ustedes van a poder votar un montón de gente, siempre es poca. Es más, todos aquellos a quienes iremos a votar son votables porque ingresan en un dispositivo previo que estructura quién tiene la posibilidad de ser candidato. Nunca elegimos de cero, ¿no? Es como este ejemplo que di, creo que la clase pasada, que es que uno cree que elige cuando entra a un supermercado y puede comprar lo que la góndola nos ofrece, ¿no? Coca, Pepsi, Pepsi, Coca, Coca, Pepsi, Coca Light, Pepsi Max, Manaos. Siempre hay una tercera posición. Ahora, son tres. Tres y, digo, Coca, Coca Light, Coca Cero, Coca Life. No está más, ¿no? Ahí están como los distintos peronismos, serían, ¿no? Urtubey. Hay que ver quién es quién. Pichetto. Después tenés Pepsi. Y también, vas por acá, vas por allá. Un Manaos, que andás a ver quién es. Ahora, elegir, ¿no? Como dice, el chiste es, poder elegir es poder no entrar al supermercado. No elegir entre lo que la góndola previamente te predetermina y te preestablece como entidades a ser elegidas. O sea, yo elijo, no entro. Pero no existe eso. Porque hasta decís, bueno, no, es tipo elecciones optativas. No votó. Yo tengo un amigo así, rebelde sin causa. No votó. Entonces no me hago responsable. Sos un boludo igual. Porque igual, sos un boludo igual porque votes o no votes, digo, si realmente querés, me estoy peleando con mi amigo, pero querés incidir, digamos, no sé si pasa por ahí, pero es como una especie de salvataje individual, ¿no? Que bueno, también es una manifestación de lo que pasa. Entonces, esto, Derrida dice esto, me parece clave, sobre la filosofía política antigua. Vieron que, porque ahí es donde más se visualiza, los antiguos hablaban de isonomía. Isonomía es una palabra previa a democracia, pero es básicamente lo mismo. ¿Qué es isonomía? Igualdad ante la ley. La idea era romper con la naturaleza. La democracia lo que hace es romper con cualquier vestigio predeterminado que se establezca en términos de una naturaleza originaria. Todos somos iguales ante la ley independientemente de nuestro origen, sobre todo en una sociedad jerárquica. Claro que la isonomía en la antigua Grecia valía solo si eras varón, ¿no? Ateniense, entonces quedaban afuera las mujeres, los esclavos, los extranjeros. Entonces, ¿qué ve Derrida ahí? Y en esto se pelea mucho contra toda una tradición democrática moderna. Derrida dice, hay una tensión de la que no zafamos. Si la democracia es la apertura indiscriminada al otro, el principal límite que tiene la democracia, ¿cuál es? La patria. La isonomía al final no es más que otra forma, dice en este libro, que isogonía. O sea,
gen. Hay democracia si sos ciudadano argentino. Pero la ciudadanía argentina o chilena o brasileña o la que fuera establece un criterio de distinción, como mínimo diría, de exclusión, donde la supuesta democracia, que es la apertura indiscriminada al otro, vale en la medida en que tengas documento nacional de identidad. Y entonces aparece un tema que después va a tomar Marx, que lo va a poner en un ángulo, que es la diferencia entre lo humano, los derechos humanos y los derechos del ciudadano. En definitiva, la democracia, en términos institucionales, parece valer solo para la ciudadanía, pero la ciudadanía supone una identidad nacional. Una identidad de origen, sobre todo a partir de la modernidad. Hay que construir el mito del origen, porque si no, no funca. Y hay que poder distinguir y dejar afuera a los que no tienen que ver. ¿Por qué puede votar como para presidente de este país un extranjero? Claro, no te estás haciendo la vuelta filosófica que es, che, todos somos extranjeros. Y la extranjería es un concepto que atraviesa mucho más que una frontera territorial, de un territorio casual. ¿O alguien cree que los estados nacionales tienen un origen natural? Los estados nacionales. Los estados nacionales que son una invención de la modernidad y del capitalismo moderno, ¿son naturales? ¿Saben qué? No, pero solo tienen fuerza si logran construir un mito originario que los presente como tales. Con lo de la patria, básicamente, me parece que ahí es muy interesante repensar la figura del extranjero, ¿no? Porque esa extranjería, de nuevo, en términos institucionales, está puesta, miren qué loco, en identidades que son similares a las nuestras. Digo, si partimos de la idea de que un Estado nacional, Benedict Anderson decía, toda nación es una comunidad imaginada, donde hay un principio en el cual se establece una frontera. La frontera, digo, entre Argentina y Uruguay es arbitraria. Pero entre Argentina y Chile también es arbitraria. No, boludo, está en la cordillera de los Andes. Estados Unidos tiene la cordillera en la mitad y no son dos países. O la lógica geométrica de la cordillera, contásela a los mapuches que van, digamos, habitando la zona en términos circulares alrededor de la montaña. Les chupa un huevo la cordillera como un límite geométrico. Es otra forma de pensar, digamos, el habitar, ¿no? Entonces, Argentina-Bolivia, lo único que define, por consecuencia, por efecto, que la alambrada esté más allá o más acá, es a cuántas familias collas partiste por la mitad. Y de repente la mitad es argentina y la mitad es boliviana. Pero el primo, mi primo, boliviano. Evo. Bien. Ahora, como las fronteras, como todo Estado nacional es un Estado artificial, esa artificialidad necesita, digamos, ratificarse a partir de la construcción mítica de una identidad nacional. Que todos hablemos el mismo idioma, tengamos los mismos héroes y sobre todo los mismos villanos, los mismos enemigos. ¿Quién es el enemigo? Y ahí hay como un juego internacional donde los países van construyendo enemigos mutuos. Pero como dice muy bien Derrida leyendo a Carl Schmitt,
Una cosa es ese enemigo que es un adversario similar a uno, y otra cosa es el otro, el que queda afuera. Porque uno dice, enemigo, el brasileño. Más hoy, ¿no? Diría uno. ¿Por qué? No importa. El enemigo es el brasileño. Clásico, ¿no? El clásico rioplatense es con Uruguay, en realidad. El clásico sudamericano, ¿no? Y aparte esta cosa, esta compulsa eterna acerca de la hegemonía sudamericana, ¿no? A ver quién la tiene más larga. Brasil, claramente, No, Argentina tiene como una forma fálica invertida, en realidad, ¿no? Es como... No digo más nada porque... Modo fálico invertido. Geométricamente. Paro, dijimos. Mañana tengo terapia igual, ¿eh? Y la semana pasada se fue de viaje. Por eso estoy con el inconsciente a pleno. Escúchenme. Esto iba a decir. El enemigo, el brasileño, el chileno, ¿no? Y uno dice, en realidad, vos tenés territorio, ellos tienen territorio. Vos tenés bandera, ellos tienen bandera. Vos tenés a Messi, ellos tienen a Neymar. Vos tenés a Macri, ellos tienen a Bolsonaro. Vos tenés distintas figuras. Vos tenés, no sé, tu música, tu folclore, ellos tienen el suyo. O sea, en el fondo, vos tenés tu Estado, tu capital, ellos también. En el fondo, como estructura institucional, el Estado Nacional argentino no es muy distinto al chileno o el brasileño. Cada uno tiene sus conflictos interétnicos, interculturales, interreligiosos. Entonces, en esa matriz sacrificial de la que hablábamos, hay un otro, en realidad, que te es absolutamente funcional. El tema es cuál es el otro disuelto, el que hay que emancipar, aquel al que la democracia no le llega de algún modo. Y en Argentina está claro, ¿no? ¿Quién es ese otro? No está afuera, está adentro. O está afuera estando adentro. Digo, si extranjero es el que está afuera, veamos los números, gente. ¿Quién está afuera? ¿Quién vive afuera de los números? ¿Quién es extranjero en su propio territorio, que no le alcanza la guita para llegar a fin de mes, que queda fuera de la posibilidad de entrar en cualquier plano de desarrollo, que queda exento de igualdad de oportunidades, que directamente no comulga con una identidad que directamente lo soterra y lo pone abajo de la alfombra, porque no encaja, ¿no? Porque está fuera de lo que uno, digamos, construye como identidad propia. Porque no tiene identidad, porque el problema es la identidad. No tiene identidad porque es hijo de la mixtura, de la hibridación, porque no se entiende. ¿Qué es? Es de la provincia. Es boliviano, medio paraguayo, medio chileno, ¿no? Depende del lugar. Es aquel al que, como uno no logra constituir en una identidad, lo homologa con una extranjería posible. Entonces lo llama boliviano, pero no nací en Bolivia. No, pero sos parecido. ¿A quién? ¿A qué? ¿No? No tiene nombre, tampoco, no puede tener. El otro no tiene nombre. Si tiene nombre, ya brasileño, boliviano, yanqui. Pero si sos otro, no tenés nombre. No tenés color, además, ¿no? Y la ausencia de color en este país está clara. Son los negros, ¿no? La negrada.
el negro, ¿no? Como casi un síntoma de la invisibilización. No está ahí la otredad, ¿no? No está ahí la extranjería. O sea, y votan, ¿eh? Como niños, ¿no? O como adultos, influenciados por el chori y la coca. El pancho y la coca. Miren que hay formas sofisticadas de pancherías y cocalerismos, ¿eh? Pero evidentemente, aparte hay como una animalización de esa figura. Es más, no jodamos mucho porque en cualquier momento hasta definimos que no podrían ni siquiera votar. Porque no les da la cabeza, ¿no? Son cabecitas negras, no les da. Y entonces, cualquier tipo de democratización, entiendo yo, leyendo Derrida y llevándola a nuestro país, tiene que ver justamente con la hospitalidad, tiene que ver con la irrupción de ese otro, ¿no? Un otro que está ahí todo el tiempo, el extranjero interior, por llamarlo así, con el que uno convive y que es donde menos se nos juega en nuestra política cotidiana la apertura, ¿no? No hay democracia si seguimos sosteniendo esta extranjería interior, o es una democracia en algún punto restringida. Bueno, hasta acá llegué. Muchísimas gracias a todos.